Mi sueño muy profundo, es muy ligero y de repente me desperté. Y bueno, aproveché para recordar, estamos estudiando Santiago, el libro de Santiago. Vamos en el capítulo 4, hoy vamos a ver la segunda mitad. Pero quise recordar cuál es el propósito de este libro, de esta carta que Santiago escribe. Y bueno, hay dos propósitos y son muy importantes. No les voy a pedir que traten de recordarlos porque pues yo sé que no es tan sencillo, pero a partir de hoy que no se les pase, que no se les olvide. Hay dos propósitos en esta carta. El primero es que aceptemos la necesidad que tenemos de sabiduría. Y miren, esto es muy importante porque a veces, por nuestras circunstancias, por nuestros problemas, por nuestra situación, ni cuenta a veces nos damos que necesitamos sabiduría. A veces estamos encerrados en nuestro problema. Y la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Entonces, la verdad es que es muy importante que entendamos esa necesidad que tenemos de sabiduría. Y Santiago justamente nos está hablando de esta necesidad. ¿Para qué creen? Para que se la pidamos a Dios. O sea, si tú hoy entiendes que necesitas sabiduría, el Señor está dispuesto a darte esa sabiduría. La sabiduría es algo que solo Dios nos puede dar. Solamente Él la puede proveer. No es algo que yo pueda adquirir con mis propios méritos, con mi propio esfuerzo. No es conocimiento, no se trata de ir a la universidad, no se trata de estudiar, es algo que solo Dios nos puede dar. La sabiduría viene de Dios, proviene de Dios. No es inteligencia, ¿sí? No es conocimiento, no es volvernos expertos en algo. Es tener, lo vuelvo a repetir, tener la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. ¿Y qué circunstancias difíciles puede haber? Pues muchas cosas, ¿sí? Problemas, pecados, enfermedades, decisiones importantes, trascendentes para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus hijos. Imagínate que estás en una situación de pecado. Y cuando uno está en una situación de pecado, el pecado nos confunde, nos hace que nos ceguemos, que nos encerremos y no veamos las opciones y nos confunde porque involucramos nuestros sentimientos. Y entonces esa situación de pecado no te deja ver más allá, no te deja tomar una decisión correcta para dejar a un lado eso. Y entonces es allí cuando tú debes reconocer que por tu esfuerzo, por tus medios no lo vas a lograr y que necesitas, ¿qué? Sabiduría, y que Dios te la quiere dar. Los cristianos no tenemos que andar en tinieblas, no tenemos que estar ahí a tientas a ver qué sale, cómo funcionan las cosas. Los que somos hijos de Dios tenemos esa bendición de ser guiados con el Espíritu de Dios y de recibir de parte de Dios la dirección, la guía para conducirnos, para no equivocarnos y para hacer las cosas que glorifiquen a Dios. Entonces la sabiduría está a nuestra disposición y solamente necesitas entender que estás falto de ella, que en cualquier circunstancia tú necesitas una decisión correcta, necesitas ser guiado por el Espíritu y el Señor te la puede dar. Ese es el primer propósito de esta carta de Santiago. Y en segundo lugar está el propósito de ser íntegros.
¿sí? De ser personas íntegras, que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser sea la misma aquí en la congregación y fuera de la congregación. Si estamos en la calle, si estamos en el trabajo, si estamos en nuestro hogar, si estamos aquí, que seamos personas de una sola pieza, ¿sí? Que no haya apariencias. Y entonces, el capítulo 4 que estamos estudiando, Santiago hace un análisis y él trata de llegar al verdadero problema. Y eso era lo que veíamos la última vez que compartí con ustedes. Santiago está tratando de ver por qué hay falta de sabiduría en medio de nosotros. ¿Por qué falta integridad? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Bueno, Santiago llega a una conclusión. Él dice que es en el corazón donde se encuentran esas inconsistencias. El problema está aquí y no es un problema cardíaco, ¿sí? No es un problema de que están mal tus coronarias, que no tienes un buen flujo de sangre. No estamos hablando del órgano como tal, estamos hablando de aquí, de donde se producen los problemas, donde nacen las diferencias, las dificultades. Entonces, esa es la conclusión a la que llega Santiago. No somos íntegros y hay falta de sabiduría porque es un problema de nuestro corazón. Entonces, es en el corazón donde está la raíz de los pecados, es en nuestro corazón donde está la raíz de usar mal nuestra lengua, de hablar mal de los demás, de pelearnos. Es aquí del corazón de donde se toman las malas decisiones. Aquí en el corazón, este es el motivo por el cual nos inconformamos, herimos a otros, nos hieren. Detrás de todo esto está un problema y el problema es el corazón. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, todo lo malo que pueda salir de nosotros, la codicia, el orgullo, los celos, las malas actitudes, todos esos rasgos de carácter que producen una conducta indeseable, no te olvides de esto, por favor. Pónganme atención. No se olviden de esto. Todo esto es un asunto que sale de nosotros mismos. Fíjense, el Señor amonestaba a los fariseos porque ellos querían tener una apariencia de personas rectas, justas, que no hacían nada malo. Eran falsos porque daban una apariencia de bondad, de amor, como si fueran personas muy correctas. Y entonces el Señor les decía, vamos a Mateo 23, versículos 27 y 28. Esto solamente es la introducción para ya comenzar con nuestro tema. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, ¿ya ves? Pero por dentro, gracias, Sevir, el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno, ¿sí? Entonces, lo que aquí le está diciendo Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, porque ellos señalaban muchas cosas de lo que veían así, ellos juzgaban y decían, es que esto está mal, y sobre todo lo juzgaban a él, porque decía que no se lavaban las manos para sentarse a la mesa, lo acusaban de que se sentaba con pecadores a la mesa, con prostitutas, de que esos eran sus amigos, de que los visitaba en sus casas, y lo estaban señalando constantemente de eso. Pero les decía él, es que lo malo sale del corazón, ¿sí? Y muchas veces nosotros ponemos
nuestra confianza en lo que sentimos. ¿No decimos? Es que yo siento en mi corazón, y a veces decimos, estoy confundido, porque es que yo siento en mi corazón que... Y a veces debemos tener cuidado porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por eso la importancia de tomar en cuenta las Escrituras. Por Proverbios 4:23 nos dicen, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces estamos hablando de la conducta, de la forma de ser, de la forma de vivir, de cómo actuamos aquí, afuera, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Entonces, la conducta proviene de una fuente. ¿Cuál es esa fuente? Se origina en un lugar, y ese lugar es el corazón. Entonces, no es tu iglesia la que produce la inconformidad, ¿sí? No son tus pastores lo que provoca la inconformidad que puede haber dentro de ti. Porque si eso fuera cierto, miren, hay muchas personas que no batallan con eso, ¿sí? Están satisfechas, honran a sus autoridades, los aman, no tienen ese problema. No es algo general. Entonces debemos entender que a algunos nos afecta de una manera y a otros les afecta de otra. Entonces, tampoco es tu familia, fíjate. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo el del problema, no es tu esposa, ¿sí? Son los problemas que uno tiene en el corazón. Esas inconformidades, esa amargura, esa actitud que muchas veces tenemos de rebeldía, viene de aquí. Es un mal cuidado de lo que hemos tenido en nuestro corazón. Lo mismo es en tu trabajo, con tus autoridades. Y pueden ser errores reales. Puede ser que estén viendo cosas tangibles, reales. Puede haber un mal sueldo, ¿sí? Puedes tener un mal jefe, alguien que te trate mal, un mal sueldo. Suegro, no, eso no existe. Por favor. No, pero a veces la gente puede tener poco interés, por ejemplo, en tu trabajo, pueden tener poco interés, pueden darte poca atención, no les importa tu desarrollo, ¿sí? Simplemente les importan los números, que tú saques el trabajo del día. Y bueno, eso puede ser real, pero eso no significa que tú vas a estar mal en tu corazón, porque hay muchas personas que están haciendo las mismas funciones que tú, las mismas actividades que tú, ¿y qué crees? Están muy contentos de tener un trabajo, porque tal vez se la pasaron mucho tiempo desempleados. Ahora que Juan Carlos esté trabajando, estoy seguro que va a llegar con nuevas fuerzas, con una muy buena actitud, muy agradecido con Dios, porque fue algo que el Señor le concedió, lo bendijo, ¿sí? Y ahora pues va a estar funcionando de una manera diferente, y seguramente vas a llegar allí con personas que ya tienen años trabajando allí y que ya están hartas, cansadas, pero solamente están manifestando lo que hay en su corazón. Entonces, hay algo fuerte que puede haber en tu corazón, y puede ser envidia, puede ser orgullo, puede ser inconformidad, puede ser amargura, puede haber crítica, pero esto necesitamos entenderlo, que se produce en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y entonces esta es la raíz del problema. No tenemos que andar por las ramas, tenemos que irnos al punto donde está el problema, y es aquí donde Santiago nos está, a través de todos estos capítulos, mostrando la manera de adquirir sabiduría, de ser personas íntegras, de buscar a Dios
para que sea Él el que nos provea y nos bendiga. Entonces yo los quiero invitar a que oremos, que sea el Señor el que el día de hoy nos hable y nos muestre cómo caminar, cómo vivir. Padre, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes perfectamente lo que hay dentro de nosotros, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos tiene inconformes, lo que nos tiene mal con otras personas. Y yo te ruego, Señor, que tú nos permitas superar esto, caminar bien, correctamente, porque es a ti, Señor, a quien deseamos agradar, y es a ti a quien queremos darle toda la gloria. Te pedimos nos llenes de tu Espíritu y que ese Espíritu nos dote de sabiduría, nos dote de tu favor para poder agradarte a ti y glorificarte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, Santiago capítulo 4. Acompáñenme, por favor, vamos a empezar en el versículo 11. Continuemos con nuestro estudio a partir del versículo 11 del capítulo 4 de Santiago. Y dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Santiago nos ha estado mostrando a lo largo de esta carta cómo el mal uso de la lengua puede ser muy dañino. Hay un infierno que arde en nuestra boca. Un miembro tan pequeño puede producir un incendio. Y ahora Santiago nos dice: no murmuren, no murmuren, no juzguen. Y entonces tendremos que preguntarnos, bueno, ¿qué está mal? Y aquí yo me he dado cuenta que muchos se confunden y dicen: no, es que no hay que juzgar, está mal juzgar, y Santiago lo está diciendo, pero necesitamos entender el contexto de cómo lo está diciendo, porque si nos vamos a Lucas 12, 57 dice: ¿y por qué no juzgan por vosotros mismos lo que es justo? O sea, en otra porción de la Escritura nos está invitando a que todos nosotros juzguemos lo que es justo. Entonces, ¿debemos juzgar o no debemos juzgar? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice sí? Debemos juzgar. ¿Y entonces Santiago está mintiendo? Bueno, vamos a ver de qué forma lo está diciendo. Juan 7:24, otro discípulo, dice: no juzguen según las apariencias. Entonces aquí ya lo está acotando. No juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. O sea, aquí ya nos da más detalles para ejercer un juicio. Y este es el problema muchas veces. Juzgamos por las apariencias, juzgamos por lo que me dijeron, ¿sí? Juzgamos y cargamos la balanza hacia un lado. A veces no escuchamos más que una sola versión, y con eso estamos haciendo juicios y estamos señalando y estamos acusando, y no nos detenemos a pensar en lo que opina la otra persona, o si es cierto, o si es verídico lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, veamos qué es la murmuración. Para empezar, la murmuración es hablar entre dientes, ¿sí o no? Hasta nos escondemos. Esa es la murmuración. Manifestando con la murmuración, fíjense lo que se manifiesta. Se manifiesta desaprobación, se manifiesta queja o se manifiesta enfado.
es hablar mal de alguien a espaldas de esa persona. O sea, la persona no está ahí y tú estás y no está allí y no tiene forma de saber lo que estás diciendo o de defenderse, pero tú estás hablando con todo, ¿no? O es transmitir una verdad, pero a medias. Ahora, la raíz de esta actitud, lo que Santiago nos ha estado diciendo, es que es una actitud de orgullo, es un tema de orgullo, es un tema de arrogancia, y por eso se conecta con el versículo 6 del capítulo 3, que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y miren, hermanos, qué peligroso es que también nosotros prestemos nuestro oído para estar escuchando a alguien que está ofendido, que está lastimado, y no quiere decir que no debamos o escuchar a gente que está así. Lo peligroso es qué haces tú o cómo manejas la situación con una persona que está abrazando el oprobio, con una persona que está amargada, que está insatisfecha. Cuando tú le escuchas, ¿con qué propósito la escuchas? ¿La ayudas o te unes a su queja? Te unes a su amargura. Ya no son uno, ya son dos y se van sumando, ¿sí? Entonces, ese es el problema de murmurar. Ahora, ¿qué es juzgar? Ya mencionamos algo en relación a juzgar, pero juzgar puede referirse a escoger entre dos cosas, tomar una decisión trascendente y decir: a ver, para tomar esta decisión, pues necesito juzgar la situación, y entonces tengo que analizar las dos cosas, ¿sí? Ahora, también puede referirse a una función que realiza un juez. ¿Qué hace un juez? Un juez dictamina. Un juez da salvación o da condena. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, dijo: no vengo a juzgar al mundo. ¿A qué vino? Sino a salvarlos, ¿sí? Como juez, Él podía condenar o podía salvar. Entonces, no es que esté mal juzgar, pero en el contexto de lo que Santiago nos está presentando, se refiere cuando digo algo de alguien o algo sobre alguien y estoy dando una versión distorsionada de las cosas. Cuando estamos juzgando así, eso es a lo que se refiere Santiago, que no debemos hacerlo. Un mal juicio, un juicio injusto, ¿sí? Cuando nosotros juzgamos de esta manera, estamos involucrando nuestros sentimientos. Y con lo que ya mencioné en relación de lo que hay en nuestro corazón, entonces es peligroso. Es peligroso porque estoy involucrando el asunto en la fuente de donde se producen, ¿qué? Los chismes, los pecados, las inconformidades, las incongruencias. Por eso involucrar nuestros sentimientos en un asunto para emitir un juicio es muy peligroso. También puede ser cuando yo estoy escuchando a alguien y juzgo sin conocer a fondo el problema. Estamos juzgando solamente con lo que me están trayendo, ¿sí? No soy testigo, no me consta, no lo escuché, no tengo la versión de la otra persona, pero ya emití un juicio, ya me cargué hacia un lado, y eso es algo peligroso. ¿Vamos bien? Cuando juzgamos así, es cuando estamos haciendo un juicio injusto, un juicio incorrecto. Estamos siendo partícipes de algo que está mal, ¿sí?
Y juzgar así, obviamente, pues es dañino. ¿Por qué? Porque vamos a tener vamos a reinterpretar las cosas mal, ¿sí? Voy a interpretar la realidad de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a mis sentimientos, sin conocer a fondo los hechos, la verdad, la realidad. Entonces, por eso la importancia de este capítulo 4. El uso que le damos a nuestra lengua es como una ventana en la que podemos ver lo que hay dentro de nosotros. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la lengua. De lo que hay en tu corazón, habla la lengua. Si estás inconforme, mira, va a ser fácil que los demás, al escucharte, se den cuenta que estás inconforme. Si lo que tienes es envidia, solamente tienes que hablar. Solamente tienes que decir tu opinión para que los demás podamos ver que lo que tienes es envidia. Estás ardido, no te gusta y por eso emites ciertos juicios, ¿sí? Lo mismo si hay resentimiento, si hay rencor, si hay envidia. Todo esto, acuérdense, tengámoslo presente, aquí se produce. De aquí salen los problemas, es de aquí de donde sale lo malo. Pero también de aquí puede salir sabiduría y puede salir integridad. ¿Qué quieres tú? ¿Qué queremos? ¿Por qué estamos aquí hoy? Espero que estemos buscando esto, que juntos estemos deseando esto, ser sabios, no movernos en nuestras fuerzas, con nuestros sentimientos, con nuestros conceptos. No se trata de venir solamente a escuchar y de salirnos igual. El propósito es llegar, recibir palabra, recibir la bendición de Dios y poder en nuestra vida diaria ponerlo en práctica, llevar, desear ser lo que no he podido ser. ¿Sí? ¿Puedes reconocer eso? ¿Que hay algo en ti que no has podido ser? Pues si no has podido ser lo que quieres ser, ¿qué tienes que hacer? Santiago desde el capítulo 1 nos dice, pídeselo a Dios. ¿Reconoces que tienes un padre? ¿Reconoces que ese padre te ama? ¿Reconoces que ese padre es bueno y misericordioso? ¿Y reconoces que si tú te acercas a él, no te va a dar una patada? Ese Dios que tenemos es un Dios bueno, que nos ama y que si tú eres sincero y reconoces delante de él que no has sido la persona que quieres ser y que quieres ser sabia y que quieres ser íntegra y que quieres dejar de guiarte por tus sentimientos, mira, ese Padre te va a transformar. Ese Padre va a renovar tu corazón, te va a limpiar, te va a transformar, te va a bendecir, porque ese Padre quiere hacerlo. Ese es el deseo de nuestro Dios, traer una vida nueva, una mente renovada, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Qué bendición, ¿no? Pues qué bueno. Entonces valió la pena que viniera. Por eso te digo, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Versículo 12. Solo Dios, vamos otra vez a Santiago 4, versículo 12, dice, solo Dios, vamos a esperar a que aparezca el texto, ya está. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o para destruir. Entonces, te pregunta aquí, y es una pregunta para todos, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Fíjense, Jesús resume la ley en amar a Dios y en amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Si vamos a Mateo 22, por favor acompáñenme. Mateo 22, vamos a los versículos a partir del 37 hasta el 40. Jesús contestó, ¿amarás al Señor tu Dios? ¿Cómo?
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así es como debemos amar a Dios. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, ¿amarás a quién? A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El próximo, ándale. ¿Sí? El que está a tu lado. Cuando estás en tu casa, ¿quién es tu prójimo? Pues tus hijos, tu esposa, tu hermana, ¿sí? Tu vecino, si no tienes esposo o hijos y estás allí, pues, soy tu vecino. Bueno, entonces dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, Pablo dice que el amor que se le muestra a nuestro próximo satisface ampliamente la ley. Eso es lo que dice Pablo. Cuando tú estás amando a tu prójimo, estás cumpliendo de una manera muy grande la ley. Cuando no amamos, ¿qué crees que está pasando? Pues estamos quebrantando la ley, ¿sí? No la estamos cumpliendo. Entonces, examinémonos. Y esto es muy importante. Venimos aquí para que la palabra nos desnude, déjenme usar ese término, nos manifieste de alguna manera lo que está mal en nosotros. Y qué bueno que sea la palabra y nuestro Señor con su amor mostrándonos lo incorrecto en medio de nosotros, lo que no está funcionando, lo que te afecta. Ahora, yo te quiero preguntar algo, o preguntémonos todos, también nosotros como pastores. ¿Edificas a la gente cuando te cuenta algo? ¿Tú la afirmas en su insatisfacción? ¿O la confrontas para que se dé cuenta y la ayudes a ver lo que debe ver y no esté viendo cosas que no? Fíjense, cuando nos atrevemos a evaluar injustamente a una persona, y yo creo que todos lo hemos hecho, de alguna manera hemos emitido un juicio equivocado contra alguien o hemos favorecido a alguien. Entonces, cuando evaluamos injustamente a una persona, pues puede ser por sus decisiones, por su apariencia, por sus acciones, por lo que alcanzamos a ver, ¿sí? Pero sin conocer, no conocemos de raíz, no conocemos el fondo de las cosas. Y miren, nosotros podemos juzgar muy fácilmente a los demás, pero nosotros no sabemos lo que la gente ha vivido. Hoy en el estudio, el pastor Chucho nos decía que muchas veces señalamos a alguien por fallas reales, por errores, por cosas que vemos, pues que a menos que esté ciego, son reales, pero no tenemos por qué. O sea, tú no tienes nada, no hay nada en ti que pueda ser aceptable. Todos de alguna manera hemos pasado por situaciones, algunos han vivido cosas muy fuertes, han pasado y en su niñez han tenido una niñez que tú tal vez nunca tuviste. Hay personas que han sido abusados por sus padres, por sus familiares. Hay personas que han estado en la cárcel, ¿sí? Hay personas que han pasado por situaciones, por drogas, ¿sí? Han pasado por alcoholismo, han vivido en la calle. Ustedes no saben lo que es eso. Aquí hay personas que saben lo que es eso. Saben lo que es pasar una noche en el frío, sin alimento, ¿no? Y muchos de nosotros, ay, qué fácil señalamos. Ay, viste. Ay, cómo se hablan. Ay, es que.
pero tú no sabes todo lo que traen en sus vidas. Entonces, debemos ser cuidadosos. Y lo que debemos hacer cuando alguien viene y te dice y acusa, es preguntarle, bueno, ¿tú lo viste? ¿Te consta? ¿Tú estabas allí? Ah, pues me contaron. Entonces, esto va a aumentar tu capacidad de obedecer la ley, porque ya estás actuando con amor, ya estás actuando para no destrozar a la persona. Fíjense, el evangelio no se trata de la modificación de la conducta. No se trata que vienes aquí y te comportas de una manera y ya cuando sales pues ya vives como quieres. No, el evangelio no se trata de eso, se trata de una transformación del corazón. Para que esa transformación, si es una transformación desde dentro de ti, no importa dónde estés, no importa dónde vivas, no importa dónde te congregues, no importa cómo, con quién te hayas casado, porque ya el Señor hizo una transformación con su palabra, con el poder de su Espíritu, y entonces en donde estés vas a ser la misma persona. Eso es la integridad. Ahora, tratándose de hablar, hay dos formas por las que puede ser motivado nuestro hablar. Nuestro hablar puede ser motivado por Satanás, ¿están de acuerdo? O puede ser motivado por Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra. Cuando es motivado por Satanás, ¿qué creen que pueda salir de nuestra boca o verse en nuestra persona? Celos, ¿sí? Egoísmo, pleitos, preocupaciones, deseos terrenales, pensamientos e ideas que no son espirituales, desorden, maldad. Eso es lo que se produce, lo que se va a notar cuando nuestro hablar está motivado, empujado, influenciado por el enemigo. Ahora, cuando nuestro hablar es influenciado y motivado y conducido por el Espíritu Santo, ¿qué creen que se va a ver en nuestra persona? Paz, misericordia, mansedumbre, amor, cortesía, cordialidad, sonrisas, alegría, felicidad, ¿no? Amabilidad. Esas son las cosas que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. Sinceridad, imparcialidad. Vamos a tratar a las personas no por conveniencia, las vamos a tratar por amor, porque el Señor nos muestra que esa es la manera como debemos tratar a nuestro prójimo, con justicia. Ya no vamos a hacer juicios injustos. Verso 13. Y aquí, a partir de este versículo, Santiago da otro ejemplo de cómo podemos manifestar pues la arrogancia, el orgullo que hay en nuestros corazones, y no solo con la lengua, ¿sí? También con el uso de nuestros recursos, de lo que tenemos. Fíjense, vamos a leer del versículo 13 al 15. Dice Santiago: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberías decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren, hermanos, en cualquier momento, tú hoy te sientes fuerte, te sientes sano, te sientes joven, te sientes con fuerzas, pero en cualquier momento esa situación puede cambiar. Yo de un día a otro
Estaba en una línea. Pude morir y se pudo haber acabado ahí todo y ya no volver a ver a mi familia. El Señor tuvo misericordia de mí. Estuve un mes en el hospital. En ese mes me pude dar cuenta de jóvenes, mucho más jóvenes que yo, de personas adultas que estaban viviendo una situación similar a la que yo estaba viviendo, y solo de ver la condición en la que quedaron, yo decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos sí quedaron sin las fuerzas para mover sus brazos o sus piernas, y no pueden ni caminar? ¿Por qué? Porque soy pastor, dice el pastor Guillermo. ¿Será por eso? Claro que no. Solo por la gracia de Dios, solo por su misericordia, solo por su favor. Yo veía a las personas ahí y no me atreví a decirle al Señor, Señor, sáname. No me atreví porque vi, por el que estaba allá a mi lado, porque decía, si yo me quedara así, estoy 10 veces mejor que este que está aquí a mi lado, o 100 veces mejor. Imagínense. Había allí un señor intubado, completamente hinchado ya de estar tanto tiempo ahí, no sé cuánto tiempo llevaba ya así. Estaba completamente mal. Y mientras yo estuve ahí, él murió. Y entonces yo veía su situación, sus llagas que tenía en su espalda. Llegaban los enfermeros a atenderlo, a limpiarlo, y estaba completamente llagado por todo el tiempo que llevaba ya en la cama, inconsciente, completamente inconsciente. Y yo estaba en la cama y yo podía moverme, yo podía estirar mis piernas, sentía fuerza. No me podía levantar, me levantaba y apenas ahora que fue mi cumpleaños, mi hija Tamara me hizo un video y puso en el video unas escenas donde yo estoy en el hospital y me levanto y me agarro de un tubo y no puedo dar un paso y empiezo a caminar. Y ustedes vieron algún video cuando ya empezaba yo a dar mis pasos, y todo eso lo tenemos que nosotros entender y saber que sí, que solamente es por Dios, por su misericordia, por su gracia. Ahora, Santiago no está diciendo que esté mal ponernos metas, ¿sí? O hacer planes, en planear a futuro. No está diciendo eso, ¿sí? Tampoco está diciendo que esté mal hacer negocios, porque dice el versículo 13, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, o sea, planeando, quedaremos un año y haremos negocios allí, ganaremos dinero. Él no está atacando o criticando, diciendo que eso sea incorrecto. Yo creo que no es el asunto. No está diciendo que esté mal eso. Es bueno tener metas, es bueno ponernos objetivos, es bueno que nosotros hagamos planes, que tengamos un negocio, pero debemos tener siempre a Dios presente. Saber que te vas a prosperar, que te va a ir bien, si Dios es el centro de todo lo que tú vas a comenzar a hacer. Si estás actuando y si estás tomando las decisiones de acuerdo a la voluntad y al propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Eso es lo que debemos vigilar. Cada vez que hagamos un plan, cada vez que vayamos a empezar un proyecto, debemos poner a Dios primero. No afanarme por lo que yo quiero. No vale la pena hacer negocios como si Dios no existiera y no tomarlo en cuenta como si Él estuviera ajeno a nuestras vidas.
Porque el futuro de nuestras vidas está en las manos de Dios. Solo Dios sabe cuánto vas a vivir, cuánto tiempo vas a poder estar de pie, cuánto tiempo vas a poder, tus ojos van a poder ver. Este ojo que parece que ya... Bueno, sí, disculpen. Este ojo era mi ojo, porque con este me había dado varios trancazos y este ojo era el gastado, ¿sí? Con el infarto y con el derrame que tuve, ahora este es el malo. Este está bien chafa ya. Gracias, hermanito. Pero veo, el Señor en su misericordia, en su amor, en su gracia, me permitió ser independiente, manejar, trabajar, hasta hacer deporte, hacer cosas, y la gente no se da cuenta, ¿sí? Mis hijas me dicen, tu ojo, papá. Cuando ya lo ven casi color sangre, tu ojo, papá. Entonces ya sé yo que tengo que ponerme mis gotas y que tengo que atender mi ojo, porque a partir de ese momento mi ojo se nubla y se pierde la visibilidad de mi ojo en un 80%, en un 90%, ¿sí? Pero Dios me permite todavía leer. En su misericordia no está dañada la córnea. Ahorita estoy viendo bien, ¿sí? No tengo problema, los veo perfectamente bien. Ahí está Oscar y acá Andrea. Ah, no. ¿Sí? Puedo ver bien. Y entonces, ¿qué te gustaría a ti hacer dentro de 10 años? En un año, mañana, ahorita que Yelí y Raúl nos dieron la noticia de que van a tener un bebé, cuando nosotros nos fuimos de luna de miel, mi esposa y yo veníamos muy contentos de haber estado en Europa. ¿Y saben qué dijimos? No vamos a tener hijos. Hasta dentro de 5 años. ¿Así dijo Raúl? Es que yo le di el curso. Hasta dentro de 5 años, dije. Cuando yo estaba diciendo eso, ¿qué creen? Mi esposa ya estaba embarazada. Fue en la luna de miel, ¿sí? Allí nos inspiramos y Dios quiso que yo tuviera a mi hija Tamara rápido. Y mi esposa tuvo que renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Porque ya Dios le había puesto en su corazón atender a su hija, a sus hijos, y estar en su casa con ellos, y ahora no iba a renunciar a eso. Pero hay quienes sí renuncian. Dios en su misericordia le permitió mantenerse en eso que el Señor le había mostrado, y tuvimos que hacer cambios y adaptarnos a la voluntad de Dios y a lo que Dios quería, y entendimos que habíamos sido muy soberbios, ¿sí? Eso nos caracterizaba, muy soberbios, muy acá. Ay, me fui a Europa, cálmate. Pero ¿saben cuál era el deseo de no tener hijos en 5 años? Para estar viajando durante 5 años, porque los hijos tenemos la idea de que nos estorban y que son un gasto que no nos van a permitir hacer cosas y planear cosas como familia. Y es una mentira. Pero el Señor nos tuvo que ajustar y decir, a ver, eso es lo que tú piensas, pero yo quiero esto, ¿sí? Y entonces mi mente empezó a adaptarse y empezó a entender cuáles eran los propósitos de Dios. ¿Cómo reaccionas cuando Dios interviene en tus planes y modifica lo que tú tienes pensado hacer? Espero que estés reaccionando bien, mi querido Raúl y Geye, que estén muy contentos por esto que el Señor les está dando.
El Señor cambia nuestros planes, hermano, en el momento que Él quiera, ¿sí? Hoy estás de pie, mañana puedes estar en un hospital. Mi hermana Mari estaba aquí sentada, el martes va a estar en un hospital, le van a hacer una operación en su cerebro. Y ella está confiando en Dios. Y eso es lo que debemos hacer, poner nuestra confianza siempre en Dios y decir: Señor, lo que tú quieras, no lo que yo quiera, lo que tú quieras, pero no te aferres a tus planes. Es que ese es el problema, cuando nos frustramos porque mis planes no están saliendo, porque lo que yo tenía pensado hacer no se está haciendo como yo quería. Entonces es cuando nosotros debemos decir: a ver, espérate, confía en el Señor. Versos 16 y 17 dice: de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Fíjense, nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado, pero Santiago nos dice que es pecado también no hacer lo bueno. Es pecado mentir, pero también es pecado saber la verdad y no decirla. Son esos pecados de omisión y comisión que a veces se dan, pero el pecado de hablar mal de alguien pudiera ser por algo que es real, que estamos observando, que estamos viendo, pero también es pecado despreciarlo. También es pecado ya no amarlo. También es pecado eso, porque sabemos que esa persona necesita de nuestra amistad. Cuando en Pablo vemos que Pablo le dice a la iglesia acerca del pecado de un hombre que se metió con la mamá, con la esposa de su papá, llega el momento que le dicen: ya párenle, o sea, ya le pusieron mucho castigo. ¿Por qué? Porque no se trata de acabarse a la gente, se trata de que los amemos, de que no dejemos de amarlos, y parte de la disciplina tiene que ver con el amor, pero no va a ser una disciplina eterna, ¿sí? Por eso nosotros debemos estar conscientes de eso, debemos saber que el Señor nos trata, y nos trata porque nos ama, ¿sí? Porque tiene cuidado de nosotros, porque quiere que nos vaya bien. Es necesario que trate con nuestro orgullo, es necesario que trate con la ira, con cualquier pecado que tengamos. Es necesario que el Señor nos pula, nos transforme, nos cambie, pero es Dios el que está dirigiendo este acto, y nosotros debemos dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Sabiduría es confiar en Dios y no interpretar la vida a través de las circunstancias. El corazón del problema es un problema en el corazón. Recuerden esto: la jactancia, los celos, la envidia, esas cosas son un problema en el corazón. O te gobierna el Señor, o te gobierna tu corazón, o te gobierna el orgullo, te gobierna la vanidad. Entonces debemos confiar en Dios y sujetarnos a Dios y dejar que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Y para terminar, ya se me acabó el tiempo, me quedan, bueno, así ya se me acabó, pero rápidamente, 2 minutos. Solamente es reforzar lo que acabo de decir y lo resumo de esta manera. El uso de la lengua, cuando evaluamos a alguien injustamente, debemos considerar cómo lo hemos hecho y cómo hemos actuado.
y debemos pedirle a Dios, pedirle al Señor, confesar nuestro pecado si hemos actuado mal, si hemos usado mal nuestras palabras, pedirle a Dios que nos transforme. Ya no debemos contribuir al juicio injusto, ya no debemos contribuir al señalamiento sin fundamentos, ya no debemos contribuir a la murmuración y al chisme, porque eso provoca conflictos, provoca amargura, provoca división, provoca en medio de nosotros problemas, y eso es lo que menos espera el Señor que haya en medio de su pueblo. Por otro lado, examinemos las decisiones que tomamos. ¿Cómo las tomamos? ¿Por qué las tomamos? ¿De qué estamos dependiendo? ¿Estamos dependiendo del Señor o estamos dependiendo de nuestras fuerzas, de lo que yo quiero hacer? ¿A poco no nos conviene ser sabios? Claro que sí. Nos conviene la sabiduría de Dios. Entonces, pidámosela a Dios. Esta es la invitación de Santiago en toda su carta. Pidámosle esa sabiduría a Dios, y Él, por medio de esa sabiduría que nos va a dar, nos va a permitir ver en nuestras vidas, vidas de integridad, vidas que su comportamiento sea de bendición, no solamente aquí en la iglesia, que sean de bendición para tu familia, que sean de bendición para tu vecino, que sean de bendición para cuando andas en la calle. En todo momento vas a ser una persona que se maneja con integridad, conducido por el Espíritu Santo, guiado con la sabiduría de Dios, y eso va a notarse, la gente lo va a ver. Eso es lo que el Señor quiere a través de este capítulo, que nosotros nos examinemos, que veamos cómo a veces hemos soltado la lengua con facilidad, y debemos cuidar esa forma de hablar y esa forma de actuar. Acompáñenme a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque solamente vemos tu amor, tu misericordia, tu cuidado para tratar lo que está mal en nosotros. Te rogamos, Señor, que tú derrames de tu Santo Espíritu, del poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para ser personas que amemos a los demás, para ser personas que nos detengamos a hacer juicios incorrectos, para ser personas sabias, que sepamos tomar decisiones correctamente, saber elegir entre lo bueno y lo malo para glorificarte a ti en todo. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense y estamos despedidos.